que oficialmente puedo decir que soy fan declarado de Rosalía. Yo llego hasta acá, te pido disculpas, pero no puedo continuar escuchando esto de esta manera. Quedé muy manija escuchando el último disco de Rosalía Lux, así que como debe ser, hoy vamos a escuchar y analizar a otra de sus canciones, en esta ocasión Divinize, que dice de la siguiente manera. Ya arrancamos con un hermoso felt piano. Si usás auriculares para tener una experiencia más inmersiva de la canción, vas a ver que se escucha la rugosidad propia de un piano acústico tocado, con el ruido de la madera, del pedal y todo muy apelmazado. Y me parece que está en un compás atípico para hacer una canción pop o mainstream, así que vamos a escuchar un poquito más para ver si se trata solamente de la introducción o bien a lo largo de toda la canción sostienen este ritmo tan llevadero y a la vez tan particular. ¿En qué está cantando? ¿Qué es esto? Esto es catalán. Me han dicho en los otros videos análisis que tenemos sobre las canciones de este disco, que ya hemos escuchado Berghain y también hemos escuchado Reliquia, dos maravillosas canciones muy neoclásicas. Se introduce la orquesta clásica y después tienen una suerte de variaciones con música electrónica y música experimental que me han gustado muchísimo. Si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero entiendo que acá está cantando en catalán porque ella es catalana, según me han comentado en los otros videos, cosa que no sabía. Y me parece muy interesante porque por las reseñas que estuve leyendo por ahí, que en todas las canciones está cantando en más de un idioma. Vamos a ver si acá es solamente catalán o se incluye algún otro idioma más. Y escuchá, estate muy atento al ritmo, porque no está ni en 4 ni en 3, parece que está en 5. Tan, 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 tan. 1, 2, 3, 4, sin. 1, 2, 3, 4, sin. Fa menor, ok, ahora vamos. Y si només la miras, et salvaries. Y fíjate la suavidad, la delicadeza con la que canta todo el tiempo, que hace que todo sea muy mesurado y muy audible, sobre todo en estos tiempos que corren, en los que todo tiene que ser tan inmediato, tan instagramiable de alguna forma, que tiene que durar 3 segundos, 10 o 15 para captar nuestra atención. Me parece que la apuesta de Rosalía en este disco en general, por lo menos de estas 3 canciones que vengo escuchando, porque esta es la tercera, a propósito no he escuchado todo el disco simplemente para poder hacer estos videos. Si te interesa que analicemos y escuchemos alguna otra canción, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero hasta acá Fa menor. El Fa menor es una tonalidad muy bella para tocar en el piano porque permite utilizar gran parte del registro que sea escuchable y tocable y a la vez le da esta sensación ominosa, gigantesca, solemne. Hermoso hasta acá, me encanta y la voz de ella súper delicada, suave, bellísimo. This ghost is still alive. I'm still alive. Y canta también en inglés. Fíjate la delicadeza, la finura que tiene para intercalar líricamente una frase en catalán con otra frase en inglés y que nosotros sigamos escuchando la misma canción. Es un artista todoterreno, la verdad que me está gustando muchísimo. Creo que oficialmente puedo decir que soy fan declarado de Rosalía gracias a este disco, así que muchas gracias Rosalía por esto. Me gusta mucho lo que estoy escuchando y fíjate que toda esta sección, desde la introducción hasta estas 2 estrofas y esta suerte de preestribillo, porque ahora veo que la onda de audio se agranda y estimo que entraremos al estribillo, tiene 3 acordes nada más. Fa menor, La bemol mayor, Re bemol mayor. En términos técnicos diríamos que estamos haciendo primero, tercero, sexto. Todo grupo tónica, es una locura. No voy a entrar en tantos detalles técnicos, pero es maravilloso. Through my body you can see the light. Acá vemos la incursión de la música electrónica, de esta percusión tremendamente electrónica y fíjate que hay un feel, un roll al final cuando va a caer al nuevo 1 que da esta sensación otra vez muy marcada del 5 y me parece que rompe con todo lo anterior pero sin ser innecesariamente disruptivo. No es algo que nos descoloque de la canción, sino que es algo que nos introduce mucho más en la misma porque hace que todo siga teniendo sentido y eso es maravilloso. Parece ser que es un disco muy pero muy pensado y lo tenía muy pero muy guardado Rosalía, así que estoy más que encantado con escuchar este disco. Cualquier otra recomendación al respecto, como dijimos antes, es más que bienvenida debajo en los comentarios. Esto siempre te gana, tú te
soy rica la humana, se me desestimada. Y de repente cambiamos, salimos del estribillo y entramos a una nueva estrofa y parece que no sé si está tocando una dombra o qué otro instrumento de cuerda pulsada que es maravilloso, otra vez para sostener el ritmo. Algo que habíamos escuchado también en Reliquia es que a lo largo de la canción permanece un ritmo constante, pero es intercedido, intercalado, suporteado o modificado por todos y cada uno de los instrumentos que componen la banda sonora que están suporteando su voz. Y eso es muy interesante porque la constante es esta voz delicada, muy pop por momentos y muy rockera por otros momentos, o muy lírica de repente, como escuchamos en Berghain, que fue el primer análisis que hicimos porque fue la primera canción que publicó antes de que saliera el disco en su totalidad y que es maravilloso. Si no lo viste, por acá arriba o debajo en la descripción lo vas a poder ver porque es una tremenda canción. Y acá ocurre lo mismo, va pasando por diferentes momentos, los acordes son los mismos, pero el ritmo constante está dado gracias a la alternancia que se produce entre unos instrumentos y otros, lo cual hace que se renueve nuestra escucha, le dé cierta frescura a lo que estamos escuchando y que eso hace que permanezca nuestra atención sobre la canción independientemente de lo maravilloso de su voz, desde ya. Fíjate cómo entran y salen cosas. Te voy a pedir, si sos tan amable, que te hagas un favor y que utilices unos buenos auriculares o los que tengas a mano para escuchar todas las cosas que están ocurriendo de fondo, porque no voy a entrar en tanto detalle, pero me parece que es un disco digno de sentarse y escucharlo apaciblemente. En una tarde de domingo, como el día de hoy, porque esto lo estoy grabando el domingo 9 de noviembre del año 2025, uno se puede sentar a escuchar este disco y disfrutarlo completamente y encontrar que hay un montón de elementos como este ritmo de 5, que para que tengas una referencia, hay dos canciones que se me vienen a la mente para que escuches, por ejemplo, Tolerated de Taylor Swift. I sit and watch you beating with your head low. O bien Living in the Past de Jethro Tull. Las dos canciones están en 5, quizás la de Taylor podríamos discutir si está en 5 o está en 10, de acuerdo a cómo termina la frase, pero se escucha la renovación del compás cada 5, así que me parecen buenas refes para que tengas en cuenta. Y fíjate que suena súper natural, es un compás raro porque es desproporcionado, porque está como incompleto, como que cae anticipadamente, porque estamos muy acostumbrados en el pop y en el rock en general, como en cualquier clase de música popular, al 4, a lo simétrico, y de repente que incluye una canción de estas características y que suene tan orgánica, es muy bueno. Dice que se revela un misterio de repente cuando se introducen las cuerdas muy sutilmente, hay un gran manejo también de la orquesta clásica, sobre todo de la familia de cuerdas, violines, violas, chelos y contrabajos, que le dan esta connotación entre épica, motivacional, inspiracional y hasta cinematográfica, podríamos decir, porque podemos escuchar las cuerdas súper atacadas, aguerridas de Berghain, o de repente estas cuerdas que funcionan más como un colchón armónico de fondo para soportear y elevar su voz hacia el cielo, como en esta canción que se llama Divinize y que tiene mucho sentido que se eleve hacia el cielo porque es una canción que habla de la divinidad de alguna forma, ¿no? Esta es una canción que tranquilamente podría escucharse en una fiesta electrónica, en un cumpleaños o un domingo a la tarde, como ya hemos dicho previamente. Hasta acá fíjate que con 3 acordes está sosteniendo toda la canción y esto quizás pueda ayudarnos a entender o puede dar cuenta también de que no es necesario hacer cosas muy grandilocuentes en términos armónicos, es decir, en cuanto a los acordes, para que una canción sea atractiva o escuchemos algo nuevo de repente, porque hay toda una corriente de pensamiento dentro de la música, sobre todo muy crítica, que dice que la canción o la música en general, para ser buena, tiene que tener cierto grado de complejidad armónico. Y acá está más que demostrado que, ok, fa menor es una tonalidad fuera de lo habitual. Quizás hubiera sido más habitual re menor, o mi menor, o alguna otra tonalidad menor con sostenidos y no con bemoles, como es este caso. Pero me parece que también eso es un plus y que con 3 acordes puedes sostenerte el 80% de la canción, porque ya estamos cerca del final y vamos a ver si se introducen algunos otros acordes o alguna otra melodía o lo que fuera, pero con la voz de Rosalía por sí sola y la música que estamos escuchando, quizás solo con el piano durante toda la canción se hubiera sostenido tranquilamente y es algo muy digno y bueno de escuchar.
les línies del seu cos s'estan Yo llego hasta acá, te pido disculpas, pero no puedo continuar escuchando esto de esta manera. Gracias por tu tiempo. No, quizás nos vemos la próxima o quizás no. Adiós. ¡No, God! Bueno, casualmente nos estábamos preguntando si iban a aparecer nuevos acordes y efectivamente lo que ocurre acá es que empieza a haber un ascenso armónico otra vez. Y este acorde, fíjate, si bemol menor, recordemos que estamos en fa menor, así que todos los acordes van a sonar difíciles, sí, pero son acordes al fin y al cabo. Si bemol menor, do menor, re bemol mayor, y de acá salta al mi disminuido. Fíjate lo trágico que es el séptimo del fa menor para resolver en el fa menor. Y fíjate cómo se da esta sensación de ascenso, básicamente porque la nota más grave, el bajo, está subiendo. Si bemol, do, re bemol, y acá pega un salto. Hermoso, muy bien. Me encantan estas cosas. Fíjate cómo nos sostuvo toda la canción con 3 acordes y de repente cuando aparecen un par de acordes nuevos, claro, nuestra cabeza viene muy acostumbrada a escuchar la misma progresión armónica durante toda la canción y aparece esto y es como deslumbrante, básicamente. fins a la frontera. No tothom l'entendrà. Hermosísima parte, y fíjate cómo va después del segundo estribillo. Uno piensa que vuelve a la estrofa y de repente aparece una suerte de parte C, una parte distinta de la introducción, de las estrofas, del puente o preestribillo y del estribillo inclusive, dado otra vez por esta modificación armónica que fíjate que sube y baja, porque todo ascenso implica algún retroceso también. Ningún ascenso es lineal hacia arriba, sino que hay altibajos. Y me parece que esta progresión armónica lo demuestra muy fehacientemente. Esto suena muy bello en cualquier instrumento. Hermosísimo, estamos cerca del final de la canción, va acrecentándose hacia el final, así que vamos a ver qué ocurre en esta nueva sección. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, y también si llegaste hasta acá, recordá que puedes hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción, análisis musical, sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright, haciendo clic en el botón de abajo que dice unirse. Además vas a estar colaborando con la creación de contenido de este canal y esas reacciones van a ser dedicadas especialmente para vos. Fíjate cómo la notita más aguda del piano, que es el la bemol súper agudo, está marcando tan, 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 tan. Que dicho sea de paso, ese la bemol es la nota en común entre los 3 acordes de la progresión que estamos escuchando. En el fa menor está en el medio, en el la bemol mayor es la primera nota y en el re bemol mayor es la quinta. Maravilloso, ¿no? Tremendo. Estamos cerca del final de la canción y parece que va siendo un build-up, como en la usanza de la música electrónica que va acrecentándose, va construyendo el momentum para explotar definitivamente. Bueno, ok. Se rompió absolutamente todo porque entró la orquesta de cuerdas. Esto también me hace acordar mucho a la canción Berghain, que después de mucho tiempo ingresa Björk, que es una de las personas con las que hizo el feat en esa canción, y Björk se caracteriza por hacer música experimental, música pop de repente, pero con mucha experimentación, mucho sonido raro para el común de la música, y con esta vertiente que viene mucho de la música electrónica, el uso de sintetizadores o de percusiones electrónicas que quedan muy pero muy bien. Y acá aparece otra vez esta variante experimental o electrónica con la que Rosalía ha incorporado en sus canciones, que queda buenísimo. Y esto parece que va a ser una maravillosa coda hasta el final. Recordemos que coda, que significa cola en italiano, es una sección musical que va al final de cualquier pieza o canción que sirve para darle un cierre. Puede o no agregar información adicional, pero es simplemente para cerrar la canción de una manera. Y fíjate que han dosificado la información a lo largo de toda la canción para poder sostener nuestra atención a lo largo de la misma, y eso ha sido maravilloso. Me ha gustado mucho esta canción, estamos cerca del final.
que termina de la siguiente manera con esta coda maravillosa instrumental de la canción Divine de Rosalía. Y corta en seco absolutamente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Rosalía con su último álbum Lux y esta canción en particular Divine. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.